Cuando mis padres desaparecieron en Alaska, mi hermano menor y yo fuimos citados a la oficina del abogado para escuchar su testamento. Aquel día, el abogado de mis padres anunció que mi hermano heredaría una majestuosa mansión frente a la playa en Miami, valuada en más de $1.200.000, junto con activos líquidos, dinero en efectivo, acciones y varias cuentas bancarias. ¿Y yo? A mí me dejaron una cabaña de madera deteriorada, perdida en medio de un bosque helado y salvaje. Esa noche, mi prometida estampó el anillo de compromiso sobre la mesa y se marchó, para ir detrás de mi hermano de entre todas las personas posibles. Sentí que el mundo entero me daba la espalda. Pero cuando abrí la puerta chirriante de aquella cabaña destartalada, quedé paralizado. Oculto dentro había un mapa secreto que conducía a yacimientos minerales valuados en más de $500 millones. Lo mantuve en secreto, recordando las palabras de mi padre, un nativo de Alaska que siempre me decía: el dinero no significa nada si llega a costa de la naturaleza. Pero entonces, durante un momento de burla de mi hermano y mi exprometida, se me escapó. Solo una frase, y el secreto se hizo añicos como vidrio contra el suelo. Desde ese instante, mi hermano y yo quedamos atrapados en una amarga batalla por la herencia, sin saber que quienes movían los hilos detrás de todo eran nuestros propios padres. Hola, mi nombre es Francis Nanook. Nací en Fairbanks, Alaska, donde el frío que cala hasta los huesos era un compañero constante que nunca se iba. Nuestra cabaña de madera se sostenía al borde del bosque, donde pinos gigantes se alzaban como centinelas que custodiaban los secretos de la tierra y el cielo. La casa era pequeña, solo una habitación que servía como sala y cocina, un dormitorio para mis padres y un ático estrecho donde yo me acurrucaba entre mantas cada noche, escuchando el viento silbar entre las grietas de la madera. En invierno, la nieve cubría el techo por completo, y a menudo despertaba con los dedos entumidos, incluso después de enterrarme bajo una montaña de cobijas gastadas. Mi padre, Elias Nanook, era un nativo de Alaska, de ascendencia inuit. Alto y resistente, con ojos afilados como una hoja y cabello negro atado en la nuca. Antes trabajaba como cazador contratado para guiar expediciones profundo en el bosque. Después, trabajó en un aserradero y luego en una compañía maderera. El trabajo era agotador, pero nunca se quejaba. Para él, el esfuerzo era una manera de demostrarle al territorio que uno merecía vivir en él. La tierra es nuestra madre, decía con su voz profunda y firme como una roca. Debes respetarla, porque nos sostiene, pero también puede tragarnos enteros si la traicionamos. Mi madre, Kelly, era lo opuesto. Una mujer dulce, de cabello dorado y una sonrisa tan cálida como el escaso sol del invierno en Alaska. Era de ascendencia euroamericana y trabajaba medio tiempo como oficinista. Me quería, lo sabía por la forma en que me acariciaba el cabello cada noche o me deslizaba un pedazo de pan caliente recién salido del horno. Pero también respaldaba siempre la severidad de mi padre. Tu padre quiere lo mejor para ti, me decía cada vez que yo refunfuñaba porque me mandaban a cortar leña en temperaturas bajo cero. Éramos pobres, no del tipo que pasa hambre o viste harapos, sino del tipo de pobreza que obliga a contar cada centavo antes de gastarlo. Recuerdo días siguiendo a mi padre al bosque, cargando un hacha diminuta sobre el hombro y cortando ramas secas para hacer leña. A veces me metía al río, tan frío que sentía que mis pies se convertían en piedra, solo para atrapar unos cuantos salmones para la cena. Una vez incluso recogí chatarra en un vertedero cerca del pueblo y la vendí por unos cuantos dólares para que mi madre pudiera comprar un poco más de sal o azúcar. En ese entonces no lo veía como una dificultad. Así vivíamos. Así nos obligaba a vivir la madre Alaska. Mi padre me enseñó todo sobre supervivencia. A los 4 años podía encender un fuego con solo un pedernal y unas ramas secas. A los 6, ya sabía construir un refugio improvisado lo bastante fuerte como para resistir una ventisca. A los 8, podía rastrear un alce en el bosque, aunque aún no era lo suficientemente fuerte para cazarlo solo. Mi padre no solo me enseñó habilidades. Me enseñó una forma de pensar. Jamás tomes más de lo que la tierra permite, decía cuando pescábamos. Toma solo lo que necesitas para vivir y deja el resto para mañana. Mi infancia estuvo marcada por esos días duros en los que el frío de Alaska se filtraba en cada respiración. No tenía juguetes elegantes ni conocía la comodidad de viajes lujosos. En su lugar, mi infancia fue el bosque infinito,
el río helado y las noches junto al fuego, escuchando a mi padre contar historias de nuestros ancestros inuit, de los espíritus del viento y de los misterios de la madre tierra. Aquellos años me forjaron en un niño que creció rápido, callado y reservado. En la escuela, los otros niños me llamaban el chico del bosque por la chaqueta desgastada de mi padre, mis manos callosas acostumbradas a sostener un hacha y mi negativa a participar en sus ruidosos juegos. No me importaba. Yo sabía que era diferente. Mientras los demás soñaban con autos y televisores a color, yo soñaba con adentrarme en el bosque, solo, escuchando los susurros de la tierra y el cielo. Tan dura como fue, esa infancia me dio un orgullo silencioso y una voluntad inquebrantable. Lo suficiente para enfrentar cualquier desafío que la naturaleza o la vida me lanzara. Pero jamás imaginé que el mayor desafío no vendría del frío cortante de Alaska ni de las largas noches en el bosque. Vendría de mi propia familia. De mi hermano menor, Curtis, y de los cambios que la riqueza repentina trajo a nuestro hogar antes humilde. Cuando yo tenía 9 años, todo en nuestras vidas cambió de un día para otro, como si la madre Alaska finalmente nos hubiera sonreído. Mi padre, Elías, acostumbrado a gruñir mientras cargaba troncos en el aserradero, llamó la atención de una gran empresa minera. Necesitaban a alguien que conociera cada colina y cada arroyo del territorio, y mi padre, con sus ojos afilados y su memoria de mapa viviente, era la elección perfecta. El nuevo trabajo trajo un salario que antes solo podíamos soñar. Suficiente para pagar deudas, suficiente para que mi madre dejara de contar cada centavo al comprar víveres. Por primera vez, dejamos atrás la sombra de la pobreza. Nos mudamos de Fairbanks, abandonando la vieja cabaña donde yo solía acurrucarme en el ático, y nos trasladamos a una nueva casa en Anchorage, la ciudad más grande de Alaska. El nuevo hogar tenía una chimenea adecuada, ventanas de vidrio transparente y ninguna rendija por donde se colara el viento. Tras mudarnos a Anchorage, mi madre dejó su trabajo de medio tiempo para abrir un pequeño restaurante. El local, en una esquina muy transitada, tenía un letrero de madera tallado con el nombre Kelly's Kitchen, y el aroma irresistible de pan recién horneado impregnaba la calle. Llegaban clientes de todas partes, vecinos, camioneros, turistas. Mi madre sonreía más, y sus ojos se iluminaban cada vez que veía la caja registradora llena. Ese mismo año nació Curtis, mi hermano menor. Un niño de cabello dorado como el de mi madre y ojos brillantes como un lago en verano. Curtis llegó al mundo en un momento en que ya no había preocupaciones por comida o ropa. Creció en una casa cálida, con un cuarto lleno de juguetes que yo jamás habría imaginado tener. Recuerdo empujar su cochecito por el vecindario mientras él se reía, y nuestra madre le daba un oso de peluche nuevo. No sentía celos. De verdad, Curtis era mi hermano menor y lo quería. Me gustaba ser el hermano mayor, enseñarle a atarse los cordones o a leer las nubes para predecir la lluvia. Pero conforme Curtis crecía, comencé a notar diferencias. No solo entre él y yo, sino entre los mundos en los que cada uno había sido criado. Yo crecí en el frío que calaba hasta los huesos y en días de cortar leña hasta entumecerme. Aprendí las duras lecciones de supervivencia de mi padre. Absorbí sus enseñanzas sobre preservar la naturaleza. La manera en que me miraba, como si me confiara el legado de nuestros antepasados inuit. Curtis, él nunca conoció una noche sin leña. Nunca se metió al río para atrapar pescado. Nunca escuchó las historias de mi padre sobre la madre tierra. Nuestros padres, ocupados con sus nuevos trabajos, no tuvieron tiempo de enseñarle a Curtis las lecciones que me inculcaron a mí. En cambio, compensaban con cosas materiales. Curtis tenía zapatos nuevos cada temporada, una bicicleta reluciente, incluso una pequeña televisión en su habitación para ver caricaturas. Cuando Curtis quería algo, mi madre sonreía y asentía. Y mi padre, aunque seguía siendo estricto, no podía decirle que no. Es pequeño aún. Déjalo disfrutar, decía mi madre cuando preguntaba por qué Curtis no hacía tareas como yo a su edad. Curtis no solo creció en abundancia. Creció creyendo que todo en la vida llegaba sin esfuerzo. En la escuela era el centro de atención con su ropa cara y su forma segura de hablar, como si el mundo girara a su alrededor. A Curtis no lo llamaban chico del bosque. Lo llamaban el príncipe de Anchorage. Y Curtis lo adoraba. Le encantaba presumir su nuevo reloj o sus zapatos brillantes. A veces,
Cuando lo miraba, me parecía un desconocido. No culpaba a mis padres, solo querían darle a Curtis lo que yo nunca tuve. Pero me di cuenta de que esa indulgencia plantó una semilla peligrosa en el corazón de mi hermano. Curtis no valoraba nada. Daba todo por sentado, el dinero, la ropa, incluso el amor de nuestros padres. Una vez lo vi tirar una chaqueta nueva porque tenía un pequeño rasguño. «Mamá me comprará otra», dijo, encogiéndose de hombros como si fuera lo más normal. Quise decirle algo, pero guardé silencio. Recordé cómo mi padre me enseñó a remendar ropa con aguja e hilo. Cómo me dijo que un hombre debe apreciar lo que tiene, por pequeño que sea. Las diferencias entre nosotros se hicieron más obvias cuando entré en la adolescencia. Yo seguía levantándome temprano para ayudar a mi padre a reparar cercas o palear nieve. Curtis dormía hasta el mediodía y luego salía con sus amigos a reír y divertirse. Yo aún amaba ir al bosque, escuchar el susurro del viento y sentir la madre tierra bajo mis pies. Curtis adoraba las luces de la ciudad, los bares ruidosos, las fiestas donde podía presumir. Yo vivía según las enseñanzas de mi padre: disciplina, paciencia y respeto por la naturaleza. Curtis vivía como si el mundo existiera solo para servirle. Una vez intenté hablar con él. «Curtis», comencé mientras estábamos en la cocina y nuestra madre horneaba pan. «¿Alguna vez has pensado en aprender a pescar o armar un campamento como papá me enseñó?» Curtis me miró y se burló. «¿Para qué molestarse con esas cosas, hermano? Mamá y papá tienen dinero ahora. Ya no necesitamos vivir como gente del bosque». No respondí. Sus palabras me cortaron como un cuchillo, no porque me dolieran, sino porque me di cuenta de que Curtis no entendía y tal vez nunca entendería. En esos años, empecé a sentir una distancia invisible entre los dos. Seguía queriéndolo, seguía viéndolo como mi hermano menor, pero no podía ignorar que caminábamos por caminos diferentes. Yo era un hombre del bosque, de la madre tierra, de las lecciones duras pero honestas. Curtis era un hombre de luces de ciudad, de glamour, de cosas que llegan demasiado fácil. Pensé que, pese a nuestras diferencias, seguíamos siendo familia, que podríamos mantenernos unidos a través de los años. Pero entonces apareció Amber en mi vida. Y con ella descubrí que el amor puede ser una llama que calienta el corazón, pero también una tormenta capaz de arrasar con toda confianza. Conocí a Amber una tarde de verano en Anchorage, cuando el sol, raro en esa temporada, derretía el hielo de las calles. Yo estaba en el restaurante de mi madre, ayudando a limpiar las mesas después de la hora de comida. El aroma del pan recién horneado y del café flotaba en el aire, mezclándose con las charlas y risas de algunos clientes habituales. Entonces la vi. Amber, con su cabello castaño ligeramente ondulado, ojos azules como un lago glaciar y una sonrisa que iluminaba todo el lugar. Llevaba un suéter ligero, sostenía un libro en la mano y entró al restaurante como si siempre hubiera pertenecido allí. «Un café negro y una tostada, por favor», dijo con una voz suave pero firme, como si siempre supiera exactamente qué quería. Yo no era del tipo que se enamoraba fácilmente. La vida en Fairbanks me había enseñado a mantener el corazón protegido, igual que mantenía vivo el fuego en noches heladas. Pero había algo en Amber que me impedía apartar la mirada. Tal vez era la forma en que se sentaba a leer, tranquila pero completamente inmersa, como si el mundo se redujera a esas páginas. Tal vez era como sonreía a mi madre, llamándola tía Kelly con una calidez natural. O tal vez simplemente era que se sentía distinta a las chicas que solo hablaban de fiestas o vestidos nuevos. Reuní todo mi valor para iniciar una conversación. «¿Es buen libro?», pregunté mientras limpiaba una mesa pero sin quitarle la vista de encima. Amber levantó la mirada, ligeramente sorprendida, y luego sonrió. «Bastante bueno», respondió, mostrando el libro, una colección de poemas de Robert Frost. «¿Te gusta la poesía?». Yo negué con la cabeza. Incliné un poco la cabeza, avergonzado. No sé mucho de poesía, pero amo el bosque y las cosas de las que escribe, el viento, el olor de la tierra, las sombras de los árboles. Son cosas que veo todos los días. Ella me miró con los ojos chispeantes de curiosidad. «Así que eres un chico del bosque, ¿eh?», bromeó, con un tono juguetón pero amable. Me reí, sintiéndome extrañamente ligero por primera vez en el día. «Podrías decirlo».
Desde entonces empezamos a hablar. Amber era hija de una familia de clase media en Anchorage. No eran ricos, pero vivían lo suficientemente cómodos como para darle cosas que yo jamás tuve: vacaciones de verano en California, clases de piano, vestidos hermosos. Pero ella no presumía. Me hablaba de su sueño de convertirse en periodista, viajar por el mundo y escribir sobre personas y lugares olvidados. «Quiero contar historias de gente como tú», me dijo una vez mientras nos sentábamos junto al río, observando el agua brillar bajo el atardecer. Personas que viven fieles a sí mismas, sin perseguir un glamour vacío. Yo me sentía atraído por Amber, no solo porque era hermosa, sino porque parecía comprenderme. No se reía cuando hablaba de cortar leña en Fairbanks, o de cómo mi padre me enseñó a encender una fogata o rastrear un ciervo. Escuchaba con atención, con los ojos encendidos como si viviera dentro de mis historias. Cuando hablaba de la madre tierra y de las lecciones que mi padre me había transmitido, ella tomaba mi mano con suavidad, pero con firmeza. «Eres diferente, Francis», me dijo un día. «No eres como esos tipos que solo presumen autos o dinero. Tienes fuerza». Sus palabras hicieron que mi corazón latiera más rápido, como si por primera vez alguien viera de verdad quién era yo. Nos enamoramos. Aquellos días parecían iluminar mi vida. Llevé a Amber al bosque, le enseñé a montar una carpa, a reconocer huellas de animales. Se reía a carcajadas cuando intentaba encender un fuego y levantaba humo por todos lados. Le enseñé a escuchar el viento, a sentir el pulso de la madre tierra. A cambio, ella me enseñó a abrirme, a hablar de cosas que siempre había guardado. Le conté sobre mi dura infancia, sobre las noches junto al fuego escuchando historias de mi padre, sobre el orgullo silencioso de sobrevivir a los inviernos de Alaska. Ella me abrazó y susurró: «Eres más fuerte que cualquier persona que haya conocido». Pero a medida que nuestro amor crecía, comencé a notar cambios en Amber. Se volvió más ambiciosa, deseosa de algo más grande que Anchorage. Soñaba con ciudades enormes, salas de redacción prestigiosas, apartamentos de lujo en Nueva York o Los Ángeles. Al principio pensé que su ambición era una fortaleza, un fuego parecido a mi propia resistencia. Pero poco a poco comenzó a comparar. Y dolorosamente, el hombre con quien me comparaba era Curtis. Curtis, ahora en sus veintitantos, era la definición de éxito según Anchorage. Conducía un auto deportivo reluciente, vestía trajes a la medida con relojes brillantes y vivía en un apartamento frente a la playa que nuestros padres le habían comprado, un lugar con un balcón con vista al océano donde organizaba fiestas extravagantes. Sus amigos eran la élite, jóvenes empresarios con sonrisas confiadas, mujeres hermosas con ropa elegante, conversaciones llenas de risas y copas chocando. Para Curtis, la vida era un escenario, y él quería ser siempre la estrella. Amber empezó a verme de manera distinta. Antes me llamaba diferente, pero de pronto su mirada se perdía cuando hablaba del bosque, de la madre tierra o de los valores que mi padre me inculcó. Empezó a mirar a Curtis, mi hermano mimado, con una admiración que jamás me había mostrado. Se sentía atraída por su brillo. Una tarde cualquiera, mientras caminábamos por la carretera costera de Anchorage, vi a Curtis junto a su auto, riéndose a carcajadas con un grupo de amigos. Amber se detuvo, lo miró y luego me observó. «¿Ves a tu hermano?», me dijo, con una admiración que no quería escuchar. «Él sí sabe vivir. Él sí sabe hacerse notar». Sus palabras fueron como un cuchillo pequeño y afilado. No lo suficiente para sangrar de inmediato, pero sí para doler. Intenté mantener la voz firme, como cuando enfrentaba los vientos helados del bosque. «Curtis siempre ha sido así», respondí. «Él tiene su manera de vivir. Yo tengo la mía». Pero Amber no se detuvo ahí. En los días siguientes dijo cosas que atravesaban mi corazón. «¿Por qué vives tan pequeño, Francis?», me preguntó una vez mientras estábamos en el diner de mi madre, mirándome como si fuera un enigma sin resolver. «No sabes disfrutar la vida. No presumes. ¿No ves a Curtis? Él sí vive en grande. Vive de verdad». Me quedé en silencio, apretando mi taza de café, sin poder responder. Solo la miré, viendo en sus ojos una distancia creciente, como si ya no fuera el hombre al que amaba. Amber comenzó a criticarme, no con palabras duras,
sino con comentarios sutiles y suspiros de decepción. «Te falta ambición», dijo una vez junto al río. «Podrías hacer mucho más. ¿Por qué no quieres ser como Curtis? Con dinero, estatus, todo eso que hace que la gente te respete». Quise gritar que no necesitaba el respeto de nadie, que no quería ser Curtis, que mi valor no estaba en autos ni apartamentos frente al mar. Pero solo miré el agua, sintiendo un bloque de hielo hundirse en mi pecho. Para Amber, vivir en grande significaba exhibir riqueza, gastar sin medida y llamar la atención del mundo. Ella quería el reflector, quería estar al lado de un hombre que obligara al mundo a girar y mirarla. Y yo, con mi chaqueta vieja, mis manos endurecidas por el hacha, mis sueños de bosque y de madre tierra, no podía darle eso. Comencé a sentir las grietas, y cada día se abrían más. En el fondo sabía que no podían repararse. Amber no solo me comparaba con Curtis, estaba siendo arrastrada hacia su mundo, un mundo de luces y glamour. Ya no me veía como un hombre fuerte, sino como alguien sin ambición, alguien que vivía pequeño mientras mi hermano vivía grande. Intenté aferrarme a ella, recordarme que nuestro amor valía la pena. Pero nunca imaginé que antes de siquiera intentar salvarlo, una tormenta mayor arrasaría mi vida. Mis padres desaparecieron, dejando un vacío más frío que cualquier invierno que hubiera soportado en Fairbanks. Tenía 30 años cuando llegó la devastadora noticia. Era una mañana de invierno, con la nieve cayendo suavemente sobre las calles de Anchorage, cubriendo los tejados y las aceras con una delgada capa blanca. Estaba en el diner de mi madre ayudándole a limpiar después del ajetreo matutino cuando sonó el teléfono. Una voz desconocida, seca y sin emoción, habló al otro lado. «¿Es usted Francis Nanook? Soy un oficial de la policía de Seattle. Lamento informarle que sus padres, Elias y Kelly Nanook, han desaparecido tras un accidente aéreo». El mundo pareció detenerse. Me quedé inmóvil, aún sosteniendo el trapo con el que limpiaba mesas, mientras todos los sonidos alrededor, las conversaciones de los clientes, las ollas chocando en la cocina, se desvanecían en un murmullo distante. El oficial continuó con voz firme, como si leyera un informe. La avioneta en la que viajaban tuvo complicaciones mientras sobrevolaba las montañas heladas cerca de la frontera con Canadá. Se han encontrado restos dispersos, pero no hay cuerpos ni señales de sobrevivientes. Seguimos con la búsqueda. Su tono no tenía esperanza. Le llamaremos con cualquier novedad. Colgué sintiendo que un peso helado me aplastaba el pecho. No lloré, no por fortaleza, sino porque no sabía cómo manejar un dolor tan vasto, tan frío, tan real. Llamé a Curtis enseguida. Estaba en un bar. Se oía música alta y risas. «¿Qué dijiste?», preguntó distraído, como si le contara algo trivial. Cuando repetí la noticia, guardó silencio apenas un segundo antes de responder. «Ya, ok. Encárgate tú. Estoy ocupado». Y colgó. Los días siguientes fueron una pesadilla borrosa. Los medios locales comenzaron a cubrir el accidente. «Pareja de Alaska desaparecida en accidente aéreo», gritaban los periódicos. La comunidad entera vino al diner a dar sus condolencias. Me abrazaban, me ofrecían palabras de consuelo, pero yo solo sentía vacío. Amber estuvo a mi lado, al menos al principio. Me tomaba la mano, susurrando que siempre estaría conmigo. Pero su mirada ya no era cálida. Mientras yo me ahogaba en mi dolor, ella parecía a kilómetros de distancia. Curtis, por otro lado, actuaba de forma inquietante. Se presentó en el diner pocos días después, impecable como siempre. «¿Cómo va todo, bro?», preguntó con una sonrisa extraña, superficial. «¿No estás triste?», le dije con la voz ronca. Curtis se encogió de hombros. «Claro que estoy triste, pero la vida sigue. Mamá y papá querrían eso». No respondí. No podía creer su calma. Pero entonces lo escuché hablando por teléfono, justo ahí, en el diner, con una emoción que me heló la sangre. Sí, el testamento debería leerse pronto. Ojalá haya algo bueno, ¿no? El corazón se me hundió. Unas semanas después, el tribunal declaró oficialmente fallecidos a mis padres. Se emitieron certificados de defunción, fríos y definitivos como un golpe seco. Yo aún no quería creerlo,
pero los documentos con sellos rojos y la firma del juez no dejaban espacio para la esperanza. La comunidad organizó un pequeño memorial junto al río donde mi padre pescaba. Encendieron velas en el viento helado, contando historias sobre mis padres, como mi padre ayudaba a reparar botes, como mi madre compartía pan caliente en invierno. Cuando la última vela se apagó, volví a estar solo. Solo con un vacío imposible de llenar. Amber permaneció conmigo, pero su presencia dolía. Sus palabras sonaban ensayadas, vacías. «Debes ser fuerte, Francis», decía, sin mirarme realmente. Yo seguía yendo al diner, limpiando mesas, respondiendo preguntas. Pero mi mente se perdía en los bosques donde solía caminar con mi padre. Por las noches soñaba con mis padres vivos, y cada mañana despertaba a una realidad más fría. Y entonces, en una tarde gris, con el cielo de anchoraje cargado de nubes como llorando conmigo, sonó el teléfono. «Habla Gunnar Holm, abogado de su familia», dijo una voz educada, pero fría. «Necesito que usted y su hermano Curtis acudan mañana por la mañana para la lectura del testamento». Un escalofrío me recorrió. Llamé a Curtis. «¿El testamento?», preguntó con una emoción que me revolvió el estómago. «Genial, bro. Por fin algo bueno. Nos vemos mañana». Colgó. A la mañana siguiente llegué a la oficina de Gunnar Holm, un edificio pequeño pero elegante del centro, con paredes de vidrio y un rótulo de bronce. Curtis llegó tarde, como siempre, caminando con seguridad, luciendo un traje negro impecable y una sonrisa como si ya conociera su destino. «Hey, bro», dijo, dándome una palmada exagerada en el hombro. La sala de reuniones era estrecha, sofocante. Gunnar se sentó al frente, con un grueso montón de documentos. Sus lentes dorados brillaban bajo la luz. «Francis». «Curtis», dijo con voz solemne. «Hoy leeré el testamento de Elias Nanook y Kelly Nanook». Mi corazón golpeaba fuerte. No porque esperara algo, sino porque sentía que esto abriría otra herida. Curtis, en cambio, se inclinó hacia adelante con ojos brillantes, como si el abogado fuera a entregarle un tesoro. Gunnar abrió la carpeta y comenzó a leer. Sus primeras palabras cayeron en la sala como un viento helado. «A nuestro hijo menor, Curtis Nanook, le dejamos la mansión frente a la playa en Miami, valuada en más de $1.200.000, junto con los activos líquidos, dinero en efectivo, acciones y varias cuentas bancarias». La habitación pareció quedarse sin aire. Curtis dejó escapar una risa triunfal. Gunnar continuó. «A nuestro hijo mayor, Francis Nanook, le dejamos la cabaña de madera en el bosque remoto cerca de Fairbanks, Alaska, donde vivió nuestra familia en su juventud». El abogado me miró como si esperara algo. Pero yo no dije nada. La cabaña, ese lugar donde dormía en el ático, donde mi padre me enseñó a hacer fuego, donde mi madre me cantaba arrullos en noches heladas, ahora no era más que un símbolo de abandono. Un legado ruinoso. Algo que nadie quería. Sentí que mis padres me habían traicionado. Que todo lo que había aprendido, todo lo que había trabajado, no valía nada. Curtis me observó con una sonrisa más amplia, llena de burla. «Bueno, bro», se burló, «esa cabaña es perfecta para ti. Ya sabes, chico del bosque, ¿no?». Esa noche regresé a mi pequeño apartamento con el peso de ese dolor colgando de mi pecho. Amber estaba sentada en el sofá, pero sus ojos ya no tenían ni una chispa de cariño. «Entonces, ¿cómo te fue?», preguntó con frialdad. Le conté todo. Cada palabra me dolía como si yo mismo me apuñalara. Cuando mencioné la cabaña, ella soltó una risa amarga. «¿Una cabaña podrida de madera? ¿Eso fue lo que te dejaron?», dijo de pie, con las manos en las caderas. «¿En serio, Francis? Curtis recibe una mansión millonaria y tú, un montón de tablas rotas». Intenté explicarle que no me importaba el dinero. Pero Amber ya no quería escuchar. Comenzó a caminar por el cuarto, levantando la voz. «No. ¿Ves? Curtis sabe cómo vivir, cómo ganar, y tú te aferras a esa vida pequeña, a tu bosque, a tus tonterías de la madre tierra. ¿Y a dónde te ha llevado eso? ¿A una cabaña que se cae a pedazos?». Se detuvo, mirándome fijamente, sus ojos brillando con decepción. «Eres un perdedor, Francis.
Nunca vas a estar a la altura de tu hermano. Sus palabras fueron como una tormenta de nieve que arrasó con el último vestigio de mi esperanza. Me quedé allí, en silencio, viendo cómo Amber golpeaba mi anillo de compromiso sobre la mesa. El anillo por el que había ahorrado durante un año para comprar. No puedo vivir así, dijo, con la voz temblorosa pero firme. Necesito a un hombre que viva a lo grande, que haga algo con su vida, no alguien que solo sostenga un hacha y sueñe con el bosque. Se dio la vuelta y salió del apartamento, dejándome con el sonido de la puerta cerrándose de golpe. Pocos días después de nuestra pelea, Amber hizo público su nuevo romance con Curtis. Mi hermano menor, con su mansión de millones y su sonrisa triunfante, se había convertido en el hombre que ella eligió. Me senté en mi apartamento vacío, abrazando el anillo que había dejado atrás, sintiendo como si todo en lo que había creído, el amor, la familia, la lealtad, se hubiera derretido como la nieve bajo el sol. Había perdido a mis padres, había perdido a Amber. Y ahora sentía que me había perdido a mí mismo. Durante los días siguientes, viví como alguien atrapado en una ventisca, incapaz de ver el camino, escuchando solo el viento aullando en mi mente. Evité a Curtis, evité el diner de mi madre, que alguna vez había sido mi único refugio. Cada esquina de anchoraje me recordaba la traición, la sonrisa de Amber junto a Curtis, la mirada triunfante de mi hermano al enterarse de que había heredado la mansión de millones. No podía quedarme más en esta ciudad. No podía enfrentar las miradas lánguidas de los vecinos ni los susurros a mis espaldas. Necesitaba un lugar para respirar, un lugar para redescubrirme. Decidí dirigirme a la cabaña de madera en Fairbanks. El legado que mis padres me habían dejado. Para los demás, solo era un montón de madera podrida. El viaje a Fairbanks fue largo y frío, como un regreso a mi infancia. Conduje el viejo camión destartalado de mi padre por caminos cubiertos de nieve, flanqueado por interminables bosques de pinos. Cada árbol, cada colina despertaba recuerdos. La tierra es nuestra madre, solía decir mi padre, con voz firme como piedra. Debes escucharla y respetarla, y la tierra te responderá. Me pregunté si la madre tierra me estaba respondiendo ahora o simplemente castigándome. La cabaña apareció cuando giré en un camino de tierra irregular. Era más pequeña de lo que recordaba, con el techo hundido. Las paredes de madera grises por los años de lluvia y nieve. Las ventanas cubiertas de polvo. Algunas tablas podridas y la chimenea parecía que podría derrumbarse en cualquier momento. Empujé la puerta y las bisagras chillaron como un lamento. Dentro, el aire estaba frío y húmedo, con olor a madera podrida mezclada con tierra. La luz tenue entraba por las ventanas, iluminando el suelo de madera agrietado. Vi el rincón del ático donde solía dormir, la chimenea que mi madre cuidaba, la pequeña mesa donde mi padre había tallado mi nombre en un trozo de madera. Todo estaba como antes, pero ahora parecía vacío, como una casa sin alma. Me senté en el suelo, apoyando la espalda contra la pared, dejando que el dolor me invadiera. Pensé en el testamento, en cómo mis padres eligieron a Curtis sobre mí, en cómo Amber lo eligió a él sobre mí. Comencé a limpiar la cabaña. Barrí el polvo, retiré trozos de madera rotos y limpié la chimenea. Mientras intentaba arreglar una tabla floja del suelo, noté que emitía un extraño sonido hueco, como si hubiera un vacío debajo. La curiosidad me venció, y usé el cuchillo de mi padre para levantar la tabla. Apareció un pequeño compartimento de madera, escondido bajo el suelo, como un secreto guardado durante años. Dentro había una vieja caja de metal, oxidada en los bordes, pero aún resistente. Mis manos temblaron al abrirla. Dentro había un mapa cuidadosamente doblado, con el papel amarillento pero aún legible. Las líneas estaban dibujadas con tinta negra, acompañadas de símbolos en un idioma nativo de Alaska, caracteres que mi padre me había enseñado cuando era niño. Extendí el mapa en el suelo, la débil luz de la ventana iluminando las líneas que serpenteaban hacia el corazón del bosque. Algunas zonas estaban marcadas con un pequeño triángulo, simbolizando depósitos de minerales. Otras tenían una gota negra que indicaba petróleo y líneas en capas representaban valiosos bosques de madera. En una esquina, con la letra de mi padre, había una nota. El verdadero valor no está en lo que tomas, sino en lo que conservas. La leí una y otra vez, y por un momento, sentí como si pudiera escuchar su voz.
Me incliné, siguiendo cada línea, el corazón latiendo con fuerza al comprender el significado. Las tierras marcadas, si las notas eran precisas, contenían recursos por cientos de millones de dólares. Un tesoro más allá de cualquier sueño que hubiera tenido. Me senté en silencio en la cabaña podrida, abrazando el mapa, sintiendo como si toda mi vida pendiera de un hilo. Una parte de mí gritaba salir, gritar al mundo que no era un fracaso, no un tonto del bosque. Amber había burlado que yo poseía una fortuna que podría hacerme más rico que Curtis, más rico que cualquiera. Pero otra parte, la que mi padre había formado con paciencia, susurraba un recordatorio. No todo lo que se puede tomar debe ser tomado. La tierra es nuestra madre y debe ser preservada, no saqueada. Mi corazón comenzó a desgarrarse. No sabía qué hacer con el mapa, así que decidí llevarlo de regreso a mi apartamento en Anchorage, escondiéndolo en un cajón con llave. Cada noche lo sacaba y lo contemplaba como si pudiera decirme qué debía hacer. Imaginaba vender la información sobre esas tierras, vengarme de Curtis demostrando que era más rico que él. Imaginaba a Amber regresando, sus ojos brillando al verme ya no como un hombre pequeño. Pero recordé a mi padre, que enseñó que la madre tierra es sagrada, que tomar demasiado es traición. Recordé a mi madre, que decía: la felicidad no está en el dinero, sino en cómo vivimos. Decidí guardar el secreto, ni explotarlo ni venderlo. Quería honrar el legado de mis padres, aunque significara seguir siendo solo Francis Nanook, el hombre del bosque, nada más. Pero la madre tierra, como decía mi padre, siempre tiene formas de ponernos a prueba. Un mes después de la desaparición de mis padres, decidí hacer una pequeña reunión para honrarlos. Para las personas que me criaron a mí y a Curtis, que me dejaron lecciones que nunca podrían desvanecerse. Quería un espacio tranquilo donde familiares y amigos compartieran recuerdos, donde pudiera sentirlos de nuevo, aunque solo fuera a través de historias y sonrisas. Elegí el diner de mi madre como lugar, porque era donde ella vertía su corazón, donde el aroma del pan recién horneado y del café aún flotaba como un pedazo de su alma. Me paré en el diner, acomodando sillas en círculo, colocando una foto de mis padres sobre la mesa. Mi padre con su sonrisa severa. Mi madre con sus ojos dulces. Caras conocidas fueron llegando, trayendo flores y condolencias. La tía Mary, prima de mi madre, me abrazó con fuerza, lágrimas corriendo por sus mejillas. El viejo Joe, que solía cazar con mi padre, me dio una palmada en el hombro con silenciosa simpatía. Me mantuve en silencio, forzando una sonrisa, pero por dentro solo sentía vacío. Curtis llegó tarde, como siempre. Entró, Amber a su lado. Al verla, sentí que mi corazón se rompía. Sosteniendo la mano de Curtis, sonriendo mientras se le susurraba algo al oído. Me giré, concentrándome en acomodar las tazas de café, pero esa imagen se pegó a mí como sal en una herida. El memorial comenzó. La gente compartió recuerdos de mis padres. La tía Mary habló de la vez que mi madre le enseñó a hornear pan, con la voz entrecortada por la emoción. Joe relató viajes de caza con mi padre, riendo al recordar cómo lo molestaba por ser un pésimo pescador. Yo hablé también, aunque mi voz temblaba. Hablé de noches junto al fuego, escuchando a mi padre hablar de la madre tierra, enseñándome que el verdadero valor no está en el dinero, sino en la integridad. Cuando fue el turno de Curtis, se puso de pie brevemente, diciendo solo unas pocas palabras. Mamá y papá eran increíbles. Trabajaron duro para darnos una vida mejor. Siempre les estaré agradecido. Se sentó y Amber aplaudió, sus ojos llenos de orgullo. Lo miré, buscando sinceridad en su voz, pero solo encontré superficialidad. Hablaba como leyendo un discurso preparado, no desde el corazón. Quise levantarme y gritarle que nuestros padres merecían ser recordados con amor, no con frases vacías. Pero me contuve, apretando los puños bajo la mesa, intentando mantener la calma. Después de las intervenciones, la gente empezó a conversar y a comer, y el ambiente se volvió más ligero. Me situé en un rincón, observando a todos, intentando pasar desapercibido, pero sintiéndome fuera de lugar. Entonces Curtis y Amber se acercaron, cada uno con una copa de vino. Bueno, hermano mayor, dijo Curtis, con tono burlón. Este memorial no está nada mal,
pero sabes que mamá y papá estarían más orgullosos si hicieras algo más grande que este pequeño diner. Amber se rió, con los ojos deslizándose sobre mí, fríos y distantes. Sí, agregó, su voz dulce pero cortante como un cuchillo. Sus palabras encendieron un fuego dentro de mí. «¡Ya basta!», grité, con la voz temblando de rabia. «¿Creen que no soy nada? ¿Que solo soy un fracaso con una cabaña podrida? Pues tengo algo que ninguno de ustedes jamás tendrá». Hice una pausa, el corazón latiendo con fuerza, sabiendo que iba demasiado lejos, pero incapaz de detenerme. Encontré un mapa en la cabaña. Un mapa que señala depósitos minerales, petróleo y valiosos bosques, por más de 500 millones de dólares. ¿Me escuchan? 500 millones. La sala quedó en un silencio mortal. El aire tan denso que podía escuchar mi propio corazón. Decenas de ojos se volvieron hacia mí, pero todos se desdibujaron. Solo Curtis y Amber destacaban. El rostro de Curtis palideció un momento, luego se torció en una sonrisa codiciosa. Sus ojos brillaban con sospecha y excitación, como si ya hubiera tocado el oro. «Francis», dijo Curtis, con la voz temblorosa pero ansiosa. «¿Hablas en serio, o simplemente perdiste la razón y lo soltaste sin pensar?» Amber fue diferente. Se recostó en la silla, brazos cruzados, con una mueca burlona. «Vamos, Francis. ¿Otra de tus payasadas para llamar la atención? ¿Un tesoro? Suena como un cuento infantil». No respondí. La garganta se me tensó, pero mis pies se movieron. Me levanté y salí del diner en silencio, ignorando los murmullos que surgían detrás de mí. Acababa de revelar el mayor secreto de mi vida, y sabía que a partir de ese momento no habría vuelta atrás. Curtis, con su insaciable codicia, seguramente lo perseguiría hasta el final. Amber, con su fría apariencia, encontraría la manera de explotarlo al máximo. La puerta se abrió. Salí al exterior. El viento cortante me golpeaba la piel y la nieve caía con fuerza sobre la calle, pesada como la mirada de la madre tierra. Todo parecía observar, esperando a ver qué camino elegiría. Pocos días después del memorial, comenzó la verdadera tormenta. Curtis no perdió tiempo. A la mañana siguiente, mientras yo estaba en mi pequeño apartamento intentando ordenar mis pensamientos caóticos, un sobre fue deslizado bajo la puerta. Lo abrí y las frías palabras de un bufete de abogados me golpearon como una bofetada. Curtis había presentado una demanda contra mí, acusándome de ocultar activos de la herencia familiar. El reclamo legal indicaba que el mapa del tesoro, el que encontré en la cabaña, formaba parte del legado de la familia Nanook, y que yo, Francis, intentaba mantenerlo intencionadamente para mí. Lo leí una y otra vez, el corazón latiendo no por miedo, sino por la rabia que estallaba como fuego salvaje. Mi hermano, el que alguna vez sostuvo mi mano de niño, que se reía cuando arreglaba su bicicleta, ahora me llevaba a los tribunales, como si nunca hubiéramos sido familia. Pero Curtis no se detuvo en las demandas. Se dedicó a esparcir rumores como un viento tóxico por Anchorage. Supe por la tía Mary que Curtis había ido de fiestas de alta sociedad a reuniones familiares, contando a cualquiera que escuchara que yo era un hombre egoísta escondiendo un tesoro de 500 millones, el legado de toda la familia Nanook. Francis cree que puede guardarlo todo para sí, decía, con voz cargada de indignación fingida. No piensa en la familia, no piensa en mamá y papá. Sus palabras se esparcieron como fuego en un bosque seco, y pronto toda la ciudad parecía conocer mi tesoro. Parientes lejanos comenzaron a rondar como buitres olfateando sangre. El tío Carl, a quien apenas había visto unas pocas veces en mi vida, me llamó una noche, su voz dulce como miel. «Francis, ¿cómo estás?», dijo. «Oí que encontraste algo interesante en la cabaña de tus padres, ¿eh? Las familias deben mantenerse unidas, Francis. Si hay algo valioso, deberías compartirlo con todos, ¿no? No dejes que piensen que eres egoísta». Apreté el teléfono, intentando mantener mi voz firme. «Tío, no estoy guardando nada. Solo es un mapa, y no he hecho nada con él». Pero Carl no cedió. Se rió en voz alta, como si acabara de escuchar un chiste. «No juegues conmigo, Francis. Si no compartes, la gente no estará feliz. No querrás que todo el clan se vuelva contra ti, ¿verdad?
Su amenaza cortó como un cuchillo, pero no fue la única. Otros, parientes lejanos, viejos amigos, incluso personas que nunca había conocido, comenzaron a contactarme. Una tía lejana me escribió sugiriendo que compartiera la información del mapa para explotar los recursos, prometiendo repartir las ganancias. Un vecino viejo se detuvo en el diner, me dio una palmada en el hombro y dijo: «Francis, haz lo correcto. No dejes que piensen que eres codicioso». Quise gritar que no planeaba quedarme con nada, que solo quería honrar los deseos de mis padres de proteger a la madre tierra. Pero sabía que no entenderían. Para ellos, yo ya no era Francis, el hombre criado en el bosque que respetaba la tierra y el cielo. Yo era solo el tipo que sostenía un tesoro del que querían una parte. Los medios sensacionalistas se involucraron como tiburones olfateando sangre. Una mañana, al abrir el periódico local, un titular sensacionalista gritaba: «Hombre de Alaska acapara tesoro familiar de 500 millones». El artículo estaba lleno de falsedades, llamándome hijo egoísta y heredero desleal, intentando robar el legado de mi hermano y la familia. Reporteros comenzaron a merodear afuera del diner, cámaras destellando cada vez que salía. «Francis, ¿qué nos puedes decir sobre el mapa del tesoro?», gritó uno, acercando un micrófono a mi cara. «¿Qué harás con 500 millones?» No respondí, mantuve la cabeza baja y los ignoré. Pero sentí que me cazaban. Cada paso que daba, podía sentir los ojos de la ciudad sobre mí como si fuera un criminal. Peor aún, la cabaña en Fairbanks, el lugar donde crecí, donde vivían los recuerdos de mis padres, se convirtió en el centro de morbosa curiosidad. Un amigo de Fairbanks me llamó para advertirme que los locales comenzaban a aparecer, merodeando la propiedad, algunos incluso entrando para buscar el tesoro. Conduje hasta allí al día siguiente y la vista me rompió el corazón. La cerca de madera estaba derribada, las ventanas rotas, el patio lleno de hoyos excavados al azar. La cabaña, aunque ya deteriorada, era sagrada para mí. Ahora estaba profanada, como si la madre tierra misma hubiera sido insultada. Amber, por supuesto, no se quedó al margen. Una noche apareció en la puerta de mi apartamento con un abrigo de piel caro, sus ojos suaves como antes. «Francis», dijo, su voz tan dulce que me recorrió un escalofrío. «Lamento lo que pasó. Me equivoqué. No eres un fracaso. Tienes ese mapa». Una sonrisa leve apareció en el rostro de mi madre, aunque sus ojos ahora mostraban un atisbo de severidad. La sala del tribunal quedó atónita. Los suspiros se transformaron en murmullos de asombro antes de caer en un silencio absoluto cuando mi padre dio un paso adelante, su voz profunda resonando en la sala. «No estamos muertos, y tenemos algo que decir». Me quedé allí, incapaz de creer lo que veía. Curtis se levantó de un salto, su rostro pálido, la boca abierta como si hubiera visto un fantasma. Amber agarró su mano con fuerza, sus ojos llenos de pánico, como si supiera que todo estaba a punto de desmoronarse. El juez golpeó su mazo, llamando al orden, pero incluso él no podía ocultar su asombro. «Señor y señora Nanook», dijo, con la voz ligeramente temblorosa. «Por favor, explíquense». Mi padre se dirigió al estrado, mi madre a su lado, su mano descansando suavemente sobre su hombro. «Todo lo que han visto, el accidente del avión, el testamento, el mapa, fue una prueba», comenzó mi padre, con voz firme, como cuando me enseñaba sobre la madre tierra. «Queríamos ver cuál de nuestros dos hijos era digno de heredar el legado de nuestros ancestros. No hablamos de dinero, ni de tierras, sino de los valores que hemos pasado nuestras vidas protegiendo». Miró primero a mí, luego a Curtis, con la mirada aguda, pero no juzgadora. Simulamos nuestra desaparición para ver qué harían cuando se enfrentaran a la tentación. La sala parecía contener la respiración. Mi cabeza daba vueltas, como si el suelo bajo mis pies se moviera. Curtis negó con la cabeza, balbuceando. «Papá, mamá, ¿qué clase de broma es esta? Heredé la mansión, los bienes». El abogado lo dijo. Gunnar, que había estado sentado en un rincón, se levantó, su voz calma pero firme. «Ese testamento era falso, Curtis», dijo. «A petición de sus padres, presenté un testamento fabricado para poner a prueba a usted y a su hermano. La mansión frente al mar en Miami, los activos líquidos, todo sigue perteneciendo al señor y la señora Nanook».
Curtis quedó atónito, como si lo hubieran abofeteado. Amber soltó su mano, sus ojos desorbitados, recorriendo de Curtis a mí y luego a mis padres. Me quedé allí, el corazón latiéndome con fuerza, no de alegría, sino de comprensión. Mi padre continuó, con voz baja pero poderosa. El mapa que Francis encontró también era falso. Otra prueba. Los símbolos y la información en él eran completamente inventados. Si Francis hubiera dejado que la codicia nublara su juicio, si hubiera intentado vender esos secretos, no habría ganado nada y lo habría perdido todo. Pero Francis eligió mantenerse en silencio, guardar el secreto y honrar a la Madre Tierra, tal como yo le enseñé. Pero tú, Curtis, miró a mi hermano, sus ojos tristes pero no enojados. Dejaste que la codicia te guiara. Demandaste a tu hermano, difundiste rumores y trataste el dinero como lo más importante. No eres digno del nombre Nanook. Curtis bajó la cabeza, incapaz de hablar. Amber, pálida como un fantasma, se levantó y se acercó a mí. Francis, susurró, con la voz temblorosa. Me equivoqué. No debí haberte dejado. Podemos empezar de nuevo, ¿verdad? La miré, sus ojos ahora suplicantes, pero todo lo que vi fue engaño. No, Amber, dije, mi voz fría como el hielo. Elegiste a Curtis por dinero, y ahora regresas por dinero. No te necesito. Amber se quedó allí humillada, y luego estalló en llanto como una niña. Mientras tanto, el juez, aún en shock, declaró la demanda desestimada. Mis padres se acercaron a mí, y mi madre me abrazó con fuerza, lágrimas corriendo por sus mejillas. Hiciste lo correcto, Francis, susurró. Eres el hijo del que siempre nos hemos sentido orgullosos. Curtis, ahora sin nada, cayó de rodillas ante nuestros padres en el tribunal. Lo siento, dijo, con la voz entrecortada por el llanto. Me equivoqué. Por favor, dame una oportunidad. Mi padre lo miró, su mirada severa pero no implacable. Tendrás una oportunidad, Curtis, dijo, pero debes demostrar que eres digno. Vive un año en el bosque como yo lo hice y aprende a respetar a la Madre Tierra. Si puedes hacerlo, tendrás lo que mereces. Curtis asintió, con lágrimas corriendo por su rostro, y vi en él un destello del niño que solía tomar mi mano hace años. Aquella noche, en la cabaña de madera en Fairbanks, donde los recuerdos de mi infancia todavía se aferraban a cada tablón desgastado, me senté con mis padres por primera vez desde aquellos meses de agonía, cuando pensé que los había perdido para siempre. La luz del fuego del viejo hogar danzaba, proyectando sombras parpadeantes en las paredes. Mi padre, con la presencia ruda de un hombre inuit, se sentó en una vieja silla de madera, las manos entrelazadas, los ojos agudos suavizados por el afecto al mirarme. Mi madre, su cabello dorado ahora salpicado de plata, se sentó a mi lado, su mano cálida descansando sobre la mía, como solía acariciar mi cabello cuando era niño. Me contaron su historia, una historia de supervivencia, de amor y de fe inquebrantable en mí. Después del accidente, empezó mi padre, con voz profunda como el viento entre los pinos, quedamos varados en las montañas heladas, sin teléfono, sin señal, sin esperanza. Pero aprendí de tu abuelo, de los inuit antes que él, que la Madre Tierra nunca abandona a sus hijos si saben escuchar. Habló de los días interminables y el frío mordaz, de cómo encendió fuego con las ramas más pequeñas y secas, cazó animales de nieve para alimentar a mi madre y construyó un refugio de nieve y piedra para resistir las tormentas. Con cada paso pensaba en ustedes dos, dijo, suavizando su mirada. Me dije que si sobrevivíamos, debía hacer algo para que comprendieran. Comprender que el verdadero valor no está en lo que posees, sino en quién eres. Mi madre apretó mi mano, sus ojos brillando con lágrimas, pero su sonrisa aún cálida como el raro sol de verano en Alaska. Francis, eres nuestro orgullo, dijo, con voz entrecortada por la emoción, pero llena de amor. Cuando eras niño, te vi cortar leña, vadear ríos para pescar, y supe que eras más fuerte que cualquiera. No porque fueras más alto o fuerte, sino porque tenías el corazón de la Madre Tierra, honesto, resiliente y nunca traicionando lo que tu padre te enseñó. Hizo una pausa, secándose una lágrima de la mejilla. Cuando decidimos fingir nuestra muerte, estaba aterrorizada. Aterrorizada de que sufrieras, de que pensaras que te habíamos abandonado. Pero creí en ti.
Creí que no dejarías que la codicia te guiara, que cuidarías el legado de nuestra familia. Me senté allí, en la cabaña de madera familiar, sintiéndome como en aquellas noches junto al fuego cuando mi padre contaba historias de nuestros ancestros inuit y mi madre me cantaba nanas durante las tormentas de nieve. Sus palabras eran una llama que calentaba mi corazón, derritiendo el frío de aquellos meses solitarios. Queríamos ver quién eras cuando no estábamos, continuó mi madre, fijando sus ojos en los míos como si grabara cada palabra en mi alma. Y tú, Francis, nos diste la respuesta. No elegiste el dinero, no elegiste la gloria. Elegiste a la Madre Tierra, elegiste lo que te enseñamos. Eres el hijo del que siempre nos hemos sentido orgullosos. Mi padre se levantó y caminó hacia la chimenea, donde la luz del fuego iluminaba su rostro, destacando sus rasgos curtidos pero compasivos. Sacó una pequeña caja de madera de su abrigo, tallada con intrincados patrones inuit. Un regalo que reconocí de mi abuelo para él. Este es el mapa real, dijo, entregándomelo. Tienes plena autoridad sobre él. Explótalo o protégelo, la decisión es tuya. Pero confío en que harás lo correcto, como siempre lo has hecho. Tomé la caja, con las manos temblorosas, sintiendo como si sostuviera todo el legado de nuestros ancestros. La abrí y encontré un mapa diferente, dibujado sobre piel de animal. Sus líneas meticulosamente detalladas. No era solo un mapa. Era una promesa, una responsabilidad, el alma de la Madre Tierra. Miré a mis padres, lágrimas corriendo por mi rostro, no de tristeza, sino de la comprensión de que nunca me habían abandonado. Lo guardaré, dije, con voz firme. Lo protegeré como ustedes lo han hecho, como lo hicieron nuestros ancestros. Mi madre se acercó, abrazándome con fuerza como cuando era niño. Mi padre puso su mano sobre mi hombro, su mirada firme pero llena de amor. Y ahora, en la vieja cabaña de madera, entre el crepitar del fuego y las voces cálidas de mis padres, comprendí de repente que el verdadero valor no reside en el dinero, las mansiones ni los tesoros. Reside en el carácter, en cómo protegemos nuestro legado, en cómo vivimos fieles a nuestras creencias. Apreté el mapa real con fuerza, sabiendo con certeza que nunca lo explotaría. Lo preservaría como lo hicieron mis padres, como lo hicieron nuestros ancestros, para que la Madre Tierra siguiera siendo siempre Madre Tierra.